Hola chicos, bueno, vamos a continuar nuestro pequeño proyecto de nuestro canal de lecturas. Entonces, el día de hoy quisiera presentarles el libro Cañones y Manzanas de la autora Adela Turin e ilustrado por Sylvie Selig. Este libro me parece pues muy interesante la historia que abarca. Entonces, si a ustedes les gustaría cambiar el final o quisieran plantear algunas preguntas acerca de cómo es la historia o cómo podríamos cambiarla, o también alguna sugerencia acerca de qué tipo de libros les gustaría a ustedes que se presentaran, pues pueden dejarlo aquí en los comentarios del video, o también pueden hacerme llegar sus comentarios de manera directa a mi correo, que varios de ustedes ya los tienen. Entonces pues sus comentarios son bien recibidos y vamos a dar lectura a este libro. Dice así: en el castillo del rey Valerio nadie se acordaba ya de la Primera Guerra, ni los ministros ni los consejeros, ni los secretarios ni los observadores, ni los directores ni los relatores, ni los periodistas ni los redactores, y tampoco los generales, los coroneles, los sargentos, los capitanes ni los cabos, ni siquiera Terencio Furioso, el más viejo de los soldados, cosido y recosido, ojo de cristal, pata de palo, mano de garfio. Porque después de la Primera Guerra había habido la Segunda, y después la Tercera, la Cuarta, la Quinta, y después la guerra número 20 y la 21 que todavía duraba. Y nadie en el castillo del rey Valerio se acordaba ya de los melocotones, ni de las golondrinas, ni de los gatos siameses, ni de la mermelada de frambuesa, ni de los rábanos, ni de la colada tendida a secar sobre el prado verde. El rey Valerio hacía planes fabulosos para la guerra número 22. No quedará en pie un solo árbol, no quedará ni una brizna de hierba, ni un trébol, ni un saltamontes, anunciaba. Tenemos el arma definitiva, la fumigación infernal, el rayo funesto, el gas maléfico, el cañón fatal. Generales y ministros, secretarios y consejeros aplaudían con entusiasmo. Debemos añadir que el rey Valerio era, en opinión de todos, un tipo impaciente, iracundo, caprichoso, colérico, malhumorado, áspero, un tipo astuto, cazurro y grosero. Podía pasar pues por el mejor de los monarcas y el más amante de los padres. El castillo estaba en lo alto de una colina. El rey Valerio ocupaba el piso 20. En el piso 12º estaban los informadores y los periodistas. En el 10º los ministros y los secretarios. En el 15º los generales y los coroneles. En el piso 6º vivían Teofrasto, Nefasto y Funesto, los tres magos íntimos amigos del rey, que poseían cada uno una caja mágica. La caja de Teofrasto era verde y oro, y conservaba todas las palabras que decía el rey. La cajita de Nefasto era rosa y plata, y hacía que llegaran lejísimos, más allá de las colinas y los campos de batalla, las palabras del rey, sin que se perdiera ni una sola sílaba. La cajita de Funesto era transparente y permitía al rey Valerio ver todo aquello que sucedía en los rincones más apartados de su reino. En el piso 50 y último, junto con 174 viudas, huérfanas y huérfanos de guerra, vivían la reina Delfina y la princesa Melina. El palacio no tenía balcones ni terrazas, y de lunes a viernes las balas, los torpedos, las granadas y otros proyectiles se estrellaban contra los muros o golpeaban los cristales blindados de las ventanas. Para tomar un poco de aire, vaciar los ceniceros y sacudir las alfombras, había que esperar hasta la tregua del sábado y el domingo. La tregua había sido decretada por el bisabuelo del rey Valerio, al cual, en aquellos tiempos felices en que había todavía peces en el río, le gustaba ir a pescar sin correr el riesgo de que le llenaran el cuerpo de plomo. La reina Delfina era una reina triste y la princesita Melina era una niña melancólica. Tras las dobles ventanas blindadas en las grandes salas y los largos corredores del último piso del castillo, la vida era, aunque vivían en permanente alarma, aburrida y monótona. Una cajita, regalo de Teofrasto, difundía a todas horas las noticias de la guerra por todas las habitaciones. Por suerte, la voz no llegaba hasta la cocina, y allí se refugiaban Delfina y Melina, angustiadas para intentar olvidarse de la guerra. En la cocina, Melina jugaba a construir pirámides y castillos con los miles de latas de conservas que llenaban los armarios hasta el techo. Mientras jugaba, examinaba las etiquetas con curiosidad.
¿Qué es esta cosa roja, mamá?, preguntaba. Una manzana, respondía Delfina. Melina insistía, ¿pero qué es una manzana? Y Delfina intentaba explicárselo, mas ¿cómo explicarle qué es una manzana a una niña que no ha visto nunca un albaricoque, ni una pera, ni una ciruela, y ni siquiera un melocotón o una naranja? Nada, en fin, de lo que crecen los árboles. En el castillo, a horas fijas, las latas de conserva se abrían solas. Los platos aparecían sobre la enorme mesa del comedor y se llenaban solos, siempre igual. Una lonja de jamón descolorido, una montaña de guisantes verde oscuro y una porción de queso envuelta en plata. Delfina, Melina y las 174 viudas, huérfanas y huérfanos comían sin apetito y volvían a refugiarse en la cocina para escapar a la voz que daba las noticias. Y entonces los platos se lavaban solos y volvían a apilarse en los armarios. Cuando, tras su dura jornada de trabajo en el piso 20, el rey Valerio subía a la casa, estaba casi siempre muy contento. Sobre la gran mesa, la botella de vino se abría sola en su honor y llenaba los vasos. Melina miraba con curiosidad la etiqueta y se preguntaba, ¿qué es esto, mamá? Y Delfina intentaba darle una respuesta. Pero, ¿cómo explicarle lo que es un racimo de uva a una niña que no ha visto nunca una manzana, ni un higo, ni una lechuga, ni una violeta, ni nada de todo aquello que crece en los huertos y en los campos? Después de la cena, el rey Valerio contaba con entusiasmo a la reina su jornada de guerra, y Delfina le escuchaba un poco triste, un poco distraída. Algunas veces Melina, al oír hablar de muertos y de heridos, se ponía a llorar. El rey Valerio comprobaba desolado una vez más su mala suerte. Había de tocarme, precisamente a mí, se lamentaba, tener una niñita. ¡Ah! Si hubiese tenido un hijo varón. Y mandaba muy enfadado, llévate a esa llorona a la cama. En su camita automática, que se calentaba por sí sola cuando uno se metía en ella, Melina, antes de dormirse, intentaba imaginarse las manzanas rojas en un árbol verde, pero nunca lo conseguía. El domingo había tregua y se callaba la cajita de las noticias. El rey Valerio se quedaba en casa con un batín muy elegante, verde y violeta, y unas zapatillas de cocodrilo. Melina, que jugaba a sus pies con unos soldaditos de plástico, preguntaba, ¿qué es un cocodrilo, papá? El rey Valerio rezongaba, cállate, no me molestes. Pero la verdad era que no sabía qué contestar, tampoco le había visto jamás un cocodrilo. Y además, ¿cómo iba a explicarle que era un cocodrilo a una niña que no había visto nunca un perro, ni un gato, ni una oveja, ni un caballo, ni un conejo, ni una mariposa, ni siquiera un lagarto? Los domingos el rey Valerio llevaba a la casa la cajita verde de Teofrasto y escuchaba satisfecho sus discursos de la semana. Delfina y Melina, refugiadas en la cocina, pasaban el rato haciendo y deshaciendo largos collares de perlas o corales. Y Delfina intentaba explicarle sin éxito a Melina lo que era una ostra o un arrecife de coral. Pero Melina no había visto ni siquiera un pececillo rojo. El último que daba vueltas en el estanque había muerto mucho antes de que ella naciera. Cuando Melina cumplió 4 años, Delfina pensó que había llegado el momento de enseñarle a leer. Estuvo buscando durante muchos días en la gran biblioteca del palacio un libro que no fuera una historia de la guerra, un tratado de balística o un manual de estrategia. Pero no encontró ni uno, y entonces decidió escribirlo ella misma. Empezó a inventar pequeñas historias. Eran historias que hablaban de cosas que ella había visto hacía muchos años. Entre la Tercera y la Cuarta Guerra, en el palacio de su padre, el rey abundante. Trataban de flores en el jardín y de gatos que dormían en los sillones, de manzanas que se ponían rojas en las ramas de un árbol, de abejas que fabricaban miel y de zanahorias que crecían bajo tierra. Y para que Melina lo entendiera mejor, Delfina hacía un dibujo para cada cosa. El libro crecía página a página. Las historias se hicieron más largas y los dibujos más hermosos. Cuando el rey Valerio volvía a casa por la noche, con la cabeza llena de cañonazos, encontraba a la reina y a la princesa en la cocina con el libro. Muy contentas. El rey se enfadaba. Delfina, ¿por qué llenas la cabeza de la niña con todas estas fantasías? Sabes bien que nada de todo esto que cuentas existe ya. No quiero oír más tonterías. Pero Delfina y Melina desobedecían, y seguían hablando, y riendo, y escribiendo, y dibujando en el gran libro. Por las tardes la cocina se llenaba. Las viudas con sus hijos, los huérfanos y las huérfanas,
Escuchaban maravillados las increíbles historias del maíz, de la harina y el pan, de los pájaros migratorios y las mermeladas de ciruela. Los niños y las niñas intentaban a su vez leer y dibujar en el gran libro de Delfina. El rey Valerio estaba cada día más enfadado. Poco a poco el piso 50 del castillo se volvió menos triste. El libro crecía. Los niños habían aprendido a leer y se contaban las historias entre ellos. El rey Valerio gritaba: «Voy a romper este maldito libro lleno de tonterías». Delfina y Melina se asustaban un poco. ¿Y si lo hacía de verdad? Una noche el rey Valerio llegó de muy buen humor. Había estallado una nueva guerra, que prometía ser la más larga y mortífera de todas. Un fantástico fin del mundo. Y evidentemente el palacio no era el lugar más adecuado para una reina que escribía historias tontas, ni para todas aquellas mujeres y aquellos niños, ni para una princesa cobarde y lloricona. El espectáculo de tanta tontería podía desmoralizar a los soldados. Y además, aquel maldito libro. El rey Valerio no quería tenerlo ni un minuto más ante sus narices. Decidió pues que la reina, la princesa, las viudas y los huérfanos partieran el sábado por la mañana hacia el palacio del rey abundante, más alejado de los campos de batalla. La noticia fue acogida con alegría. Delfina, Melina y los niños hicieron un paquete con cada uno de los volúmenes del libro y llenaron grandes baúles con papeles y acuarelas, tubos de pintura, lápices de colores, gomas, potes de cola, pinceles y tijeras, y se dispusieron a partir. El sábado por la mañana, con un hermoso tiempo primaveral, Delfina, Melina y las 174 viudas y huérfanos partieron en 5 cochazos mágicos que, sin necesidad de chofer, cruzaron como un relámpago las colinas quemadas y los campos arrasados que rodeaban el castillo. Por la tarde estaban ya muy lejos, pero las colinas seguían desnudas y grises, como aquellas que se veían a través de las ventanas blindadas del piso 50. Y sobre cada colina había un castillo o un palacio, más o menos derruidos, más o menos en ruinas. Al anochecer se sintieron cansados y decidieron pararse a descansar en uno de aquellos castillos abandonados y medio destruidos por la guerra. Era un castillo grande y hermoso y, salvo la muralla exterior, estaba en bastante buen estado. Había muchas habitaciones, muchas camas y una gran mesa de madera, una inmensa chimenea y mucha leña. Había una cocina de verdad, con hornos y pucheros, sacos de harina y potes de mermelada. Había una despensa llena de patatas, manzanas y quesos. Y había además un gran jardín con ciruelos y naranjos en flor, y pájaros y mariposas, y orugas y armadillos, y tréboles y violetas. Y un estanque con peces y ranas y patos, y hormigas trabajando, y una culebra y un perro y la hiedra que rodeaba las puertas y ventanas, y abejas y avispas. Melina estaba loca de alegría, y también Delfina, las viudas y los huérfanos. A la mañana siguiente decidieron de común acuerdo quedarse otro día en el castillo antes de reanudar el viaje. Hicieron pan en el gran horno y se lo comieron con queso, pero tampoco al día siguiente se decidieron a partir. Recorriendo el castillo habían descubierto en lo alto de una torre un piano, una espineta y varias guitarras. Y en una habitación pequeñita, libros de poesía y diccionarios. Y un gato que dormía en una silla, y una baraja de naipes y un juego de ajedrez. Y corriendo por el parque del castillo habían encontrado un invernadero lleno de flores y una vaca con su ternero en un prado. Y tampoco al día siguiente, pudieron decidirse a reanudar el viaje. Habían encontrado un corralito con gallinas y pollitos, y tantos huevos que Delfina pudo hacer una tarta enorme para la cena. Y tampoco al día siguiente, lograron decidirse a partir. Delfina intentó interpretar unas partituras y tocar el piano. Y tampoco al día siguiente consiguieron decidirse a partir. Habían descubierto un pequeño huerto y se habían puesto a arrancar las hierbas y a coger calabazas y lechugas. Y al día siguiente Delfina propuso sacar de los baúles el libro y algunos lápices y jugar un poquito. Y entonces supieron que no se marcharían ya nunca de allí. Durante algún tiempo, unos meses o unos años, se oyó, débil y lejano, el tronar de los cañones. Al anochecer, mientras tocaban la guitarra y cantaban en la terraza del castillo, veían en lontananza los incendios que provocaba la guerra.
y en los días transparentes del otoño vieron algunas veces humear una colina en el horizonte. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Ahora el castillo está en el centro de un poblado lleno de vida y movimiento. Solo algunos especialistas de historia antigua se acuerdan del rey Valerio y de sus guerras, pero todo el mundo conoce el nombre de Delfina, la autora legendaria de un hermosísimo libro ilustrado, que todavía hoy se enseña a los niños, pasando con mucho cuidado las grandes páginas un poco amarillas por el tiempo. La nieta de la nieta de la nieta de Delfina es editora y publica unos libros que se venden en el mundo entero. Y en uno de estos libros, que se llama Consideraciones sobre las 100 mortíferas guerras masculinas, hemos encontrado la historia de Delfina y de Melina, la princesita que no había visto nunca una manzana. Bueno, chicos, ese es todo el libro. Me gustaría conocer sus comentarios, qué piensan acerca del libro, acerca de la historia que trata, acerca de la princesita Melina, de la reina Delfina, y cómo pudo haber cambiado la historia, o si pudo haber cambiado algo el final. Me gustaría conocer qué piensan ustedes, qué es lo que opinan del libro. Entonces, ese es nuestro libro para el día de hoy. Y recuerden que les seguiré subiendo algunos libros que yo tengo, algunos fragmentos. Pero si ustedes tienen alguna sugerencia o acerca de un género, díganme, yo los busco y les leo, ¿ok? Eso es todo por hoy. Adiós.